La 8. En la estructura del plan de cuentas es la subdivisión del género. Muy bien, bueno. En contabilidad mercantil se le conoce como cuentas. ¿Cuentas? Y a su vez se dicen cuentas. En cuestión de la contabilidad gubernamental, recuerden que son o se establecen por departamentos. Y a esos departamentos se conocen como, empieza con G. ¿Un grupo? Recuerden que la manera en la cual se establece en donde cada aspecto de habilidad y cada parte hay que analizar. Vámonos con la siguiente. Es el primer nivel que considera el universo de la clasificación. El primer nivel se llama el nivel en el cual se establece este rubro. Ya lo dijeron, no es grupo, tiene que ver con la parte del, pero en esta se le conoce como, si es egreso tiene un nombre, egreso tiene, pero no es cuenta, sino que es un G. Género. Recuerden que contabilidad gubernamental se va a clasificar por género, por ok, vámonos al siguiente. Este es el nivel mayor de todos, de detalle de todos. Aquí sí es donde se establece y se ponen las características de cada cuenta, es decir, es ingreso, cuenta hija, ¿cómo se le conoce? Es el nivel mayor, ya es el nombre que... Siguiente, de las formas, es el la estructura establecida en el plan de rendición de cuentas cuenta con niveles o cuántos niveles. Bueno, este creo que no se lo vamos a... Son 5 niveles con las que cuenta el plan de rendición de cuentas o el plan de cuentas para poder establecer un resultados. 4 son cuentas de las de activo pasivo balance. Balance. 7. Cuenta del género 1. Recuerden que el género 1 es activo. En este caso. Y el último, está fácil. Cuenta pasivo. Pasivo. Probarse. Voy a mandar el link por si lo quieren trabajar más adelante. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Recuerden que la clase anterior es analizando todas estas pautas de lo que conlleva los documentos contables. Vamos a empezar a analizar, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Cuáles son los dos tipos de momentos contables principales que hay? Recuerden que esto lo vimos la clase anterior. Es momentos contables de los ingresos y egresos. Ingresos, ¿verdad? Y a su vez, los momentos contables de ingresos están divididos en aspectos importantes. Por una participación, ¿quién se acuerda mínimo de dos momentos contables que abarca el ingreso? A ver, adelante. Ingreso estimado, ingreso modificado. Ingreso estimado, ingreso modificado, y que recuerden que cada uno de estos tiene una función, cuál es la necesidad que estamos gestionando del recurso presupuestario que se está dando. De igual forma, habíamos analizado que dentro del momento contable estaba la de egresos. ¿Se acuerdan de dos de egresos? Yo. El de gasto aprobado, gasto comprometido. Bien, igual tiene ciertas situaciones, ¿verdad? Y recordamos que todo esto tenía que estar plasmado dentro del manual de contabilidad.
A su vez, recuerden, cada una de las financieras que genere un ente, lo podíamos verificar en el artículo 46. Ahí nos hacía hincapié de cuáles eran los estados financieros que debía de estar utilizando, que debía de estar manifestando cada uno de los niveles de gobierno. Recuerden que los diferentes tipos de niveles de gobierno llevan diferentes aspectos de contabilidad o de estados de contabilidad. Estábamos analizando la clase anterior que le correspondía a la federación. ¿Se acuerdan? Les puse la lista de todo lo que le correspondía a la federación, de cuál era la característica principal que tenía de la federación y que se encontraba dentro del manual de contabilidad. Este manual de contabilidad pues va a servir a nosotros para poder estar realizando cada uno de esas situaciones. Teníamos o estar verificando cada tipo de ingreso, cada tipo de ingreso. Nosotros nos fundamentábamos en la función de la ley. Recuerden que conforme al artículo 17 a la Ley General de Contabilidad, nos enfocaba que el organismo de fiscalización del Estado, recuerden que cada Estado tiene para esto, pues plasma el manual de contabilidad gubernamental, que es el cual se basa pues, para manifestar esas mejoras, esas formas y las adecuaciones que tienen que estar llevando para formular el manual de contabilidad y las guías metodológicas que se van a estar pues utilizando, ¿no? En este, habíamos analizado todas las funciones que tenía la contabilidad enfocado a el sistema de contabilidad gubernamental y las características que tiene el CONAT y cómo se tiene que estar enfocando, ¿verdad? De igual manera, el día de hoy nos vamos a hablar del plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas? Recuerden que el plan de cuentas representa específicamente la estructura y el concepto aprobado por el CONAT, el cual nos manifiesta cuáles son los descriptores, cuáles son los niveles legales, así como las estructuras enfocadas al manual de contabilidad y a los resultados básicos que realizan las organizaciones empresariales, ¿verdad? Sobre todo, pues esta parte del inventario, cómo se lleva a cabo en el diseño de las cuentas y las guías contabilizadoras de las contables. Nosotros hablamos un poco más centrado de la situación. Recuerden que cada una de conllevan el análisis de la contabilidad. Bueno, pero estábamos analizando. Recuerden que estábamos analizando estábamos analizando cuáles eran los aspectos de información contable que debemos llevar. Recuerden que la clase anterior yo les mencionaba que la contabilidad debe de tener, bueno, no la contabilidad, el informe o las características cualitativas de la información financiera tienen que ser muy precisas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las características que debe de tener la información financiera? ¿Cuáles eran las características prioritarias que debe de tener la información? ¿Recuerdan? No me acuerdo muy bien, pero debe ser clara y debe estar plasmada de una manera correcta para que sea de fácil entendimiento a la hora de hacerlos el reparto. Muy bien. Recuerden que les ¿Es, decía, ¿Es lo de plan de cuentas? sí, les decía que debía de tener características. ¿Se acuerdan, chicos? La clase anterior les decía que está plasmado en un la cual es la NIF A4, la que nos menciona las características de la contabilidad. ¿Qué pasó? Utilidad, Acuérdense que era utilidad, objetividad, confiabilidad, veracidad, representatividad, estabilidad, información suficiente, la misma que tiene la contabilidad gubernamental en cuestión de las características de la información financiera, va a ser la misma que tiene la contabilidad mercantil. Recuerden, ahí no se les olvide, las características van a ser exactamente las mismas. Y para ello, chicos, se divide la información en información contable e información presupuestaria.
Cuando hablamos de la contable, pues recuerden que son todos los estados financieros, todos los estados de flujo de efectivo, dónde se está almacenando la información, etcétera. Y cuando hablamos de información presupuestaria, pues ya son todos aquellos enfoques administrativos que tenga la organización, en la cual pues va a tener que estar manifestándose, ¿no? Todo el enfoque del desarrollo de la contabilidad. Esto, recuerden que les decía que era para organización pública, pero a nivel federación, ¿verdad? De igual manera, habíamos analizado cuál les correspondía a las entidades federativas. Recuerden dónde lo podemos visualizar. Todo esto está en el artículo 47. En el artículo 47, específicamente, nosotros podemos observar cuál es lo que le corresponde a la entidad federativa, perdón, a la entidad nivel estado. Mientras que en el 46 vemos la federativa, ¿verdad? Bueno, dentro de estas partes, chicos, de lo que le corresponde a las entidades federativas, según el artículo 47, nos menciona que los sistemas contables enfocados a las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero de las entidades federativas y de los organismos autónomos, tienen que cumplir con esta información de que sean a corto plazo, como lo pueden ver, enfocada a la deuda, y a largo plazo, y así como el endeudamiento neto que tenga la entidad para poder generar una amortización contable adecuada y saber cuáles son los intereses de deuda que debe de estar se debe de estar reconociendo para ir enfocando todo el presupuesto que tengamos que estar analizando. A eso se refiere. Y de igual manera habíamos analizado, les había comentado, la de los municipios. ¿Cuáles serán estas? Aquí en estas, chicos, van a ver algo que se llama notas contables o notas a los estados financieros. ¿Alguno de ustedes sabe o ha escuchado sobre las notas a los estados financieros? Sí, ¿Qué son? A ver. pues son anotaciones que hacemos en las cuentas por algún caso que haya que mostrar a la autoridad. ¿Alguna situación o algún enfoque diferente que tengamos o algún gasto que no? Recuerden, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Recuerden que el fiscal, cuando nosotros elaboramos nuestros pagos provisionales, por ejemplo, y no sé, tenemos una falla, pues metemos una nota, ¿no? Metemos una adecuación. Entonces, lo mismo sucede con esa parte de la nota a los estados financieros, que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de la Contabilidad, nos dice que las notas a los estados financieros deben de ser parte integral de estas. ¿Por qué? Porque reflejan y proporcionan información adicional y suficiente que amplíe o que reflexione el contenido de tus reportes. No sé, supongamos que estás elaborando el cierre de mes, ¿no? Pero justamente antes de cerrar, no sé, llega un cliente y hace el pago de toda su mercancía que debía. Entonces ahí también podemos meter una nota de un reporte adicional en el cual cumple pues, con estas pautas de lo que nosotros debemos estar analizando. Muy bien, pero antes de esto, chicos, vamos a pasarnos ahora sí a los documentos financieros que nosotros, que es en contabilidad gubernamental, se tienen que estar analizando. Primeramente vamos a hablar un poquito sobre la estructura. Un poquito sobre la estructura de estos ejercicios o un poquito sobre la estructura de estos documentos. ¿Dónde podemos verificar esta información, chicos? Bueno, les voy a hablar en general, ¿va? Ahorita nos profundizamos a este estado financiero. En general, nosotros nos vamos al artículo 4 de la Ley de la Contabilidad, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Nos va a mencionar que la información financiera tiene que enunciar cuáles son las articulaciones que integran su dominio contable. Es decir, tiene que articular cuáles son los sistemas contables que permitirán que se genere de forma periódica pues, el análisis de esta información. ¿Y cuál es esa información contable que debe de contener, chicos? En sí tiene que contener 8 estados financieros. El primero, que es el estado de actividades. El segundo, que es el estado de situación financiera. El tercero, que es el estado de variación en la hacienda pública, que también lo vamos a analizar. El cuarto, que es el estado de cambio en la situación financiera. El quinto, que es el estado de flujo de efectivo. Profe, perdón, ¿puedes repetir otra vez los Sí. No te preocupes, lo vamos a ver, ¿va? Aquí está el primero, ahorita solo te estoy hablando en general, pero vamos a analizar el primero. Es más, te lo voy a pasar. Permíteme, es estado de actividades, estado de situación financiera,
estado de variación en el asiento, todo en el hacienda, perdón, todo lo tengo puesto. Yo solamente te estaba mencionando en general ahorita para que empecemos con el tema. Pero son los que vamos a ver, todos se los tengo anotado, ¿va? Dentro de esta parte, chicos, recuerden que son estados analíticos que nos van a servir a nosotros para ir identificando tanto la deuda pública como pasivos y patrimonios con las que cuente nuestra empresa o con las que cuente la organización, ¿no? Para poder establecer el desarrollo de todos estos enfoques. Recuerden que les había comentado que era importante que lean el manual conceptual de contabilidad gubernamental, porque en ese nos establece pues cuál es la estructura básica que debe de tener cada uno de estos estados financieros. En primera, recuerden que tiene que reflejar tanto los activos, pasivos, patrimonio, la hacienda pública y todo lo que tenga que ver en modificaciones de patrimonio y sobre todo las obligaciones y derechos que le corresponde a cada organización pública, ¿no? Bueno, vamos a analizar el primero, chicos, que es el estado de actividades. Aquí les tengo puesto en el cuadro, como pueden observar, les tengo puesto en donde lo pueden encontrar en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, perdón. Si es que existe información contable modificada en la miscelánea, va actualizándose día con día, en este caso el primero no tiene, y sobre todo en el manual de contabilidad, en el manual conceptual y en el manual de contabilidad, ¿dónde lo podemos observar? ¿Va? Cómo está el número de lista de cuenta, la comparabilidad, las notas que se realizan y qué insumo nos tiene que servir para elaborar este estado de información financiera. En el primero, les voy a explicar, ¿va? ¿A qué se refiere este estado? El estado de actividades, chicos, ¿va? ¿Qué nos va a mostrar, chicos? Nos va a mostrar directamente una relación resumida de ingresos y egresos, así como pérdidas que nosotros tengamos durante un periodo determinado, ¿vale? Esta diferencia que nos dé o esta situación que exista entre ingresos y egresos puede ser positiva o negativa y va a determinar el ahorro que hay durante todo ese ejercicio. Dentro de esta estructura, pues presenta esta información referente al periodo inmediato que se está realizando la variación de nuestros saldos. Como podemos observar en nuestro cuadro, chicos, o como podemos verificar en esta imagen que les puse, este estado de actividades o el EA, para la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues establece directamente en el artículo 46, en el cual nos dice que la información contable tiene que estar enfocado a las actividades. Y por lo tanto, si nosotros nos basamos en el marco conceptual de contabilidad gubernamental, nos habla sobre el estado de resultados y de actividades, los cuales no están considerados en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, ojo, por eso de este lado nos aparece la información. Dense cuenta, nos dice marco conceptual de contabilidad gubernamental y nos indica en dónde lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque este desarrollo o este estado de resultados principalmente lo elaboran las entidades paraestatales y paramunicipales, enfocado, pues recuerden que no tengan una actividad, no tengan un recurso, o sea, no busquen lucrar, ¿no? Dentro de esta parte, recuerden que las entidades paraestatales tienen que elaborarlo. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar esta información relativa al resultado de las operaciones contables que tengamos, así como informar cuáles son los aspectos en un periodo en cuestión de su patrimonio. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros analizamos el manual de contabilidad, en pocas palabras, lo que nos indica este documento contable es que informa cuál es el cambio total en el patrimonio generado de la organización durante un periodo y por lo tanto nos tiene que proporcionar esta información relevante sobre los resultados de las transacciones u otros eventos relacionados con la operación directamente del ente público o si se ha modificado su patrimonio en un cierto periodo ya determinado. Esto es lo que nos da a entender o esto es lo que nos especifica
estado de resultados. Muy bien, les decía la clase anterior, analizar la contabilidad gubernamental no es que sea difícil, sino que es toda la parte de la gestión de la información que nos lo dé el organismo del cual. Muy bien, no te preocupes, Mayrani, así estoy yo también. Ahorita tengo unos dolores de abdominales horribles. Tengo ganas de vomitar, así que ven, pero pues me aguanto. Muy bien, Mayrani, no te preocupes, yo les mando el video para que lo puedan observar. Bueno, les decía, esto... ¿Qué pasó? Entonces digamos que, como dicen, no es difícil, pero es muy sistemático, ¿no? Muy como... Así es muy sistemático y a la vez es, pues, que te den la información correcta, ¿no? Que te den la información veraz. Muchas veces, pues, no se hace el trabajo adecuado como tiene que ser, que verifiques exactamente o que hagas la conciliación de la información que te están pidiendo. Pero sí, recuerda que solo es por rubros. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Vean, este es el formato para elaborar un estado de actividades. Este es el formato principal que se entrega. Dense cuenta que no es como lo que nosotros conocemos directamente, que decimos, es que tenemos que hacer un estado de resultados con todas estas situaciones o con todas estas o con todos estos elementos que tiene nuestra información, ¿no? Dense cuenta que es un formato nada más en donde nosotros vamos requisitando información. ¿A qué se refiere esto, chicos? Vamos a verificarlo, ¿va? Originalmente, este documento no existe en la Ley General de Contabilidad la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es por eso que se crea y se manifiesta en el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. Algo que debemos de conocer es que aunque la Ley General de Contabilidad Gubernamental exige este informe, algunos generan el estado de resultados en vez del estado de actividades, porque el estado de actividades es como que un desglose nada más, ¿no? Su nombre lo dice, actividades, es un informe. Sin embargo, la elaboración a nivel rubro incide en la conciliación tanto del presupuesto que se tiene como la contabilidad que está egresando de la organización. Al igual que contabilidad, si ustedes utilizan COI o ustedes utilizan ASPEL o Contapac, recuerden que tiene un código. El código nos lo da el manual de contabilidad gubernamental. De igual forma, recuerden que así como las organizaciones mercantiles tienen un sistema contable que puede ser el Contapac o puede ser el ASPEL, igual en contabilidad gubernamental se lleva un sistema contable, que básicamente es un registro, es un vaciado de información nada más. Pero todo esto tiene que representarse como parte de un informe, un reporte, ¿no? Dense cuenta, ¿qué es lo que nos pide? Ahí donde dice 1, 2, 3, 4, son todos los datos que debe de contener nuestra información. Dense cuenta, es un formato para verificar nombre del ente público, estado de actividades, el periodo de la presentación, cada uno de los rubros del género de ingresos e egresos, es decir, en el número 4, que es el índice, nosotros vamos a poner qué tipo de egreso es, qué tipo de ingreso es, si es comprometido, si es devengado, si es modificado. A eso se refiere con el número 4. Nombre, el 5, cada uno de los nombres del género, activo, pasivo, patrimonio, en qué grupo estamos verificando, qué es lo que vamos a estudiar, si vamos a ver los activos de, no sé, se me ocurre, es para organismos paraestatales, no sé. ¿Qué organismo les gustaría? No sé, supongamos que vamos a verificar... Puede ser, o sea, el paraestatal no tiene nada que ver con el Estado, ¿no? Es como así es, son descentralizados. Aguacán. Podría ser Aguacán, o el IMSS también, o Banjército, o Pemex, ¿no? Supongamos que nosotros vamos a verificar eso. Entonces, aquí donde dice el nombre o el número de la cuenta, nosotros verificamos cuál es lo que necesitamos verificar. Periodo actual, el informe acumulado de la presentación hasta el final. ¿Qué rubro voy a estar verificando? ¿Qué periodo a qué periodo? No sé, 1 mes, 2 meses, etcétera. El periodo final, el importe acumulado del ejercicio, es decir, qué cantidad yo observé. Donde dice las notas del desglose correspondiente. Ustedes se preguntarán, ¿qué son esas? ESF,
Se les conoce como notas de descripción. Estas notas de descripción, chicos, igual son como las NIF, es por estado. Nosotros lo podemos googlear y nos aparece cuáles son las notas de descripción de la información financiera que podemos estar obteniendo o que nosotros debemos estar verificando. Consecutivamente es por fondos, por almacenes, o ya nos da la misma nota de remisión, cuál es el que podríamos estar verificando. Les voy a mandar el link, espérenme, déjenme buscarlo nada más, donde ustedes lo pudieran leer cuáles son. Es un cuadro nada más, chicos, es un cuadro que es por organismos gubernamentales, o sea, es por organismo, espérenme, te los voy a poner. Vean, es este cuadrito. A ver, permítame nada más. A ver. En el cual nosotros nada más damos el rubro. Aquí está. Es este cuadro, chicos. Estas son las notas contables en el cual nosotros decimos cuál es el que le corresponde. No, todo bien. ¿Cuál es el que le corresponde o cuál es el dato, ¿no? Ejemplo, si nosotros vamos a verificar fideicomisos, pues en este apartado en el cual nuestro ejercicio nos está pidiendo que pongamos la nota de remisión o la nota en el cual nosotros debemos de verificar, pues le ponemos el ESF1, que nos dice que es sobre fondos de afectación, ¿no? O dependiendo de qué es lo que yo esté verificando o qué es lo que yo tenga que estar señalando dentro de mi organismo. A eso se refiere, les digo, son como las NIF, están en el manual, ahí nosotros podemos verificar cuál se refiere. No se me estresen, muchachos, ojo, recuerden que si ustedes llegan a ser parte o llegan a trabajar en este aspecto de contabilidad gubernamental, a ustedes les dan el manual. Principalmente esos manuales están resguardados. ¿A qué me refiero con esto? Que se le entrega a la persona que está encargada de cierto departamento. Lo mismo pasa en el aspecto fiscal. No sé si ustedes tienen algún conocido, amigo, familiar o alguno de ustedes trabaja en la recaudación de impuestos o tienen algún conocido o que trabaje en Hacienda. Si alguno de ustedes tiene algún conocido, pregúntenle y se van a dar cuenta que esos documentos son específicamente para ellos. O sea, muy difícilmente les dejan sacar esa información documentaria. O sea, muy difícil les dejan sacar estos rubros de análisis. Entonces, por eso nada más en cuestión del análisis en Internet solamente nos sale cuáles son los desgloses, pero no nos lo afiancia como tal, porque recuerden que cada estado tiene su varianza. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque yo tengo un alumno de otra universidad que trabaja en Hacienda, el cual estaba haciendo su proyecto de investigación y quería verificar la adecuación de todas estas normas contables y no lo dejaron. Le pusieron una sanción porque son documentos del Estado y no tiene como que esta orden de poder sacarlo. Pero bueno, a eso se refiere con este primer documento, muchachos. Recuerden que como todo documento lleva las firmas, la nota de gestión administrativa. Esta nota de gestión administrativa igual. Recuerden que como cuando nosotros hacemos una póliza de diario de ingreso en un sistema contable, recuerden que nos da un folio. Este folio es un folio contable que nos sirve para estar verificando cuál es la información pertinente que tenemos por cada por cada movimiento, ¿no? Lo mismo pasa en contabilidad gubernamental. Hay una nota, que es esta nota de gestión administrativa, en la cual se tiene que estar generando esta información, pues para que nos lo firmen y nos lo autoricen. Y dense cuenta que hasta el final tenemos las firmas del servidor público facultado que está generando o que está autorizando este estado de información financiera. Porque si nos damos cuenta, chicos, el tema nos decía estado de información financiera, no nos decía estado de información contable. ¿Por qué? Porque financiera es más que todo puros datos de registro, ¿verdad? Muy bien. Pues esos son los elementos principales que tiene este estado de información financiera, muchachos. Estos son los principales elementos que nosotros debemos de estar conociendo, ¿no? Recuerden que para poder profundizarlo, si ustedes quieren verificarlo y retomar esta parte, lo pueden estar analizando en el artículo 46, ¿verdad? Muy bien. Díganme, chéquenlo, verifíquenlo, analícenlo, este estado de actividad.
analícenlo y díganme si tienen alguna preguntita o algo que quieran comentar conforme a este estado. Les digo, no es nada complicado. Aquí les puse el desarrollo de dónde pudiéramos encontrar, ¿no?, cada uno de los rubros para que esté pues más justificado. Pero chéquenlo, por favor. Quedo pendiente por si tienen alguna pregunta en este primer estado que estamos analizando. ¿Qué pasó? Hablando de las notas, esas notas o esos grupitos que nos mostró, ¿eso sirve para consolidar la información ya a nivel federal, se puede decir? Estado, de municipio, estado federal. Para buscar el grupo en el cual estés trabajando, se podría decir de esta manera. Recuerda que las notas de descripción a ti te van a servir pues para señalar qué estás trabajando o qué cuentas estás analizando, por decirlo de esta forma. Ya te diste cuenta que en contabilidad, por ejemplo, nos sale por ejemplo, en Aspel sale 111.000001, que es la cuenta de activo, y luego sale la cuenta 111.101, que es la cuenta de caja, ¿no? En Aspel, que son los códigos. A eso se refiere con nota de desglose. Pues son los códigos, ¿va?, que tú estás trabajando. Por cada organismo es diferente. Ejemplo, te voy a mostrar uno que es del estado de Guanajuato. Déjame presentártelo nada más para que te des cuenta, ¿vale? Cómo cambia el código, cómo cambian los números que nos pide. Recuerda que esto principalmente es para... Aquí está, mira. Recuerda que esto principalmente es para control interno. ¿Ya te diste cuenta? Información contable y te da la nota. Sí. O el código del cual te estás basando para registrarlo. Mayormente son los mismos códigos para las mismas organizaciones contables, suelen ser los mismos, pero dependiendo de cómo va cambiando o cuál es el rubro de presupuesto que tenga, es conforme lo van a ir manifestando cuando se está elaborando estas notas contables. Te digo, bueno, esas notas de desglose, no notas contables, esas notas de desglose o notas de descripción, en el cual te dice pues qué es lo que estás trabajando, cómo lo estás trabajando y por qué lo estás trabajando de esa forma. No he buscado la de Quintana Roo, les mentiría, en Quintana Roo no me arroja cuáles son. Ya ves cómo es nuestro estado, pero sí hay la de los demás estados. Quintana Roo no los he verificado, no he tenido no me aparece, no hay. Solamente he buscado las de auditoría, esas sí están, pero las de contabilidad no las he logrado encontrar. Pero a eso se refiere con notas de desglose, ¿vale? Ahí le voy a preguntar a mi hermana trabaja en el gobierno. Ándale, pregúntale, ¿en el área contable? Sí, es encargada del departamento contable. Bueno, está bien, excelente. Dile que te los pase. Muy bien, vámonos en el siguiente, ¿va? ¿Y qué dice tu hermana? A ver, vamos aquí ya metiéndonos un poquito en este. ¿Qué dice? ¿Cómo lo ve? ¿Ya está difícil? ¿Qué es lo que hace principalmente? Dime que miento, que mayormente es gestión de información nada más. Sí, solo escucho que andan peleando ahí, pidiendo autorización y todo el rollo. Habla mucho de las partidas presupuestales, luego anda corrigiendo partidas que se afectaron y no se deben afectar, es un rollo, pero sí. Pero principalmente en presupuesto, ¿verdad? En gestiones. Sí, todo eso me basa presupuesto. Así. Muy bien. Pues vamos a pasarnos en el siguiente, chicos. El siguiente es el estado de situación financiera. De igual manera, nos trae la información directamente de qué es lo que se está verificando. Vamos a analizar primero el contenido. Les voy a explicar a qué se refiere este contenido y ahorita seguimos, ¿va? El estado de situación financiera, muchachos. ¿Qué nos va a mostrar esta situación financiera? Directamente nos va a mostrar los recursos y obligaciones del organismo público que estemos analizando a una fecha determinada, ¿va? Y se va a estructurar en activos, pasivos, hacienda o patrimonio, lo cual recuerden que los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad y va a estar también como lo conocemos en mercantiles, circulante y no circulante, lo cual va revelando sus restricciones y los pasivos por exigibilidad igualmente en circulante y no circulante, de manera que pues, también se encuentren las restricciones de lo que tiene cada organismo y cómo está sujeto ante los riesgos financieros. Eso principalmente nos manifiesta este estado financiero.
Sin embargo, como podemos observar en la tabla que les puse, para la Ley General de Contabilidad Gubernamental está especificado directamente en el artículo 46, que es relativo a la federación. Esta información contable pues tiene que manifestarse enfocado a todo aquello que refleje una situación financiera del ente público a una fecha determinada. Y de esta forma tiene que incluir información acumulativa y principalmente es en 3 rubros, como lo acabamos de ver: activo, pasivo, patrimonio o hacienda pública, ¿verdad? Y se tiene que reformular en formatos y criterios estandarizados, pues para poder verificar cuál es esta rubro de fiscalización adecuada que se tenga. Mientras que en el aspecto del manual de contabilidad, la finalidad como tal de este documento es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones que tiene la organización, es decir, cuál es la disponibilidad que tiene en activos y cuál es la exigibilidad que existe en sus pasivos. Esta estructura o la estructura de este estado financiero se representa de igual manera en un formato y criterios establecidos y analizados de manera directa. Muy bien. Antes de pasar al formato, recuerden, estado de situación financiera basado solamente en activos, pasivos y patrimonio. Estado de actividades basado principalmente en los ejercicios que realice la organización. Vale, sí logramos como que identificar este aspecto, ¿verdad? Estado de actividad y estado de situación financiera. Ahí sí estamos bien. Quiero pensar, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a verificar, chicos. Aquí está el formatito que nosotros podemos utilizar, bueno, que se utiliza al momento de estar realizando pues este estado financiero. Dense cuenta, la elaboración pues es a nivel rubro, es decir, tiene sus notas de desglose. Y también, como mencionábamos, el código contable que tiene que facilitar la comprensión de este análisis de la información de este documento. De igual manera, la presentación es en cuenta, ¿vale? Muchos lo presentan en reporte, pues mayormente es en cuenta, es lineal. Y pues esta es la formación detallada principal que se debe de estar manifestando cuando hacemos este tipo de documento. Dense cuenta cómo está de igual forma. Es el código activo, pasivo y patrimonio, de igual manera como el que acabamos de ver, solamente que este es más enfocado a rubro económico, ¿vale? Importe, aquí dense cuenta que dice importe directamente de lo que nosotros debemos de estar analizando, de lo que nosotros tenemos, y dense cuenta que en el anterior, de igual manera, nos habla sobre el importe, pero este va a ser principalmente en registros, ¿vale? Y este pues es mayormente en dinero. Ya se dieron cuenta, chicos, ahí está, analícenlo, véanlo, dense cuenta que de igual forma el formato es el mismo. Voy a traer el anterior para que ustedes lo vean y el formato es exactamente lo mismo. Permítame, voy a traer el del otro, ¿va? Aquí está. Dense cuenta. Es exactamente igual, solo que uno es principalmente en dato económico, valores, y el otro es en registros. ¿Vale? Ahí está. Chéquenlo, como les digo, analícenlo, véanlo y quedo pendiente, ¿vale? Muy bien, ahí está. ¿Puedo cambiarlo, muchachos? Sí, profe. Sí. Muy bien, les decía, no está tan complicado. Ya vieron los formatos, están básicamente relacionados con todo este informe del desarrollo del análisis contable. Vamos con el siguiente, ¿vale? Ok. El siguiente, chicos, es el estado de variación en la hacienda pública. Este sí es importante y es un poquito más desarrollado de lo que vamos a estar observando. Este estado de variación en la hacienda pública, recuerden que hacienda pública recibe otro nombre. ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Cuál es el otro nombre que recibe hacienda pública?
Patrimonio, ¿de acuerdo? Patrimonio. Patrimonio, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué se refiere con este estado de variación en la hacienda pública, chicos? Directamente, como su nombre lo dice, pues va a mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la hacienda pública del organismo entre el inicio y el final de un periodo, y va a mostrar estas variaciones y va a tratar de explicar y analizar cada uno de estos componentes. Dentro de este formato que nosotros podemos observar, nos dice, bueno, se los voy a explicar, que para la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de igual forma, lo podemos analizar, o nos lo exige el artículo 46. Y forma parte de uno de los estados analíticos. ¿Por qué analíticos? Porque va a manifestar un enfoque sobre la deuda pública y otros pasivos y el patrimonio que se considera en las fluctuaciones de las transacciones que existe en el inicio y el final de un ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden que muestra directamente la actividad financiera del ente público y va a reflejar los recursos recibidos. Esa es una de las características diferentes que tiene a consideración de los anteriores. Este nos muestra los recursos recibidos y el cumplimiento que se está llevando con estos recursos recibidos y con los ingresos modificados que tenga. Si bien este documento tiene la finalidad de mostrar cambios que sufren los elementos de la hacienda pública entre un inicio y un final de periodo, recuerden que también analiza y detecta situaciones negativas o positivas que tengan que ver con todo este aprovechamiento de oportunidades y fortalezas de nuestra hacienda pública, bueno, de la parte de nuestro organismo público, ¿no? Y para elaborar este estado de variación, vamos a poner el formato, aquí está. Para elaborar este estado de variación en hacienda pública, pues se utiliza el estado de actividades y el estado de situación financiera con corte en dos fechas, chicos. Esto lo debemos de conocer, de modo que se determina la perspectiva de la variación. Pues si no manifestamos una comparativa, pues no tendríamos una variación, ¿verdad? Este estado pues abarca estas variaciones de una fecha de inicio y una fecha de cierre para trabajarse en lapsos pues ya manifestados, ¿no? Directamente. Dense cuenta que nuestro formatito pues ya cambia un poco. Tenemos los rubros, vamos a verificarlo. El encabezado pues sigue siendo el mismo. El encabezado, que es el nombre del ente público, el informe, estado de variación en hacienda pública, el periodo que nos manifiesta la fecha de la presentación, los códigos. Ojo, recuerden que aquí solamente nos vamos a basar en patrimonio, ¿vale? El nombre, cada uno de los nombres del patrimonio que nosotros Profesor, tengamos. disculpe una pregunta. ¿Qué pasó? Hace tiempo vi que alguien que tiene una tienda, porque fui al SAT para sacar mis documentos para que trabaje, me di cuenta que una persona estaba llenando este tipo de formato. Estaba a mi lado, pero él ponía el nombre de su tienda y cosas así. No sé, ¿es específicamente para locales o negocios? Recuerda que es para tanto para estatales como pero está raro, pero porque pero es una, mira, pero es una, a ver cómo te explico. ¿Es un local privado o es un local o una cooperativa? Porque si es una cooperativa, es lógico que utilice este tipo de formatos. Puede que sea una cooperativa. Recuerda que la cooperativa tiene recurso público. Entonces puede que sea una cooperativa por eso. Es que en nombre del ente público había puesto José María, no sé si Antonieta o Morelos, algo así. Entonces, por eso te digo, yo le pregunté y me dijo que es porque él tiene un negocio. Nada más. No sé si te has dado cuenta, Guillermo, que a veces salen programas de financiación